Nosotros de inmediato compartimos con ustedes en este nuestro primer segmento Informe de Salud. Y estas son las informaciones. Esta semana en la consulta médica les hablaremos sobre la alerta que hacen los animalistas sobre el aumento de enfermedades causadas por pulgas y garrapatas. A partir de este lunes 10 de julio, el Ministerio de Salud Pública vacunará a las personas que corren el riesgo de contraer la viruela del mono en el país. El gobierno dominicano asegura la permanencia de la Dirección de Acceso a Medicamentos de Alto Costo del Ministerio de Salud Pública. Fitch Ratings ratifica calificación de seguros y reservas de AA más DOM por segundo año consecutivo. El Banco Central de la República informa que el índice de precios al consumidor tiene la tasa más baja en los últimos 35 meses. Y referencia al laboratorio clínico introduce nueva metodología de diagnóstico de citometría de flujo para la detección de cánceres de la sangre. Esta semana el Ministerio de Salud Pública advirtió que en las redes sociales de una campaña publicitaria que promueve la cura milagrosa de la diabetes y que exhorta a los pacientes a comprar sus productos e incita a abandonar los medicamentos que tradicionalmente se utilizan en el tratamiento de la enfermedad, como es la metformina. El ministro de Salud, doctor Daniel Rivera, indicó que estos medicamentos milagrosos no existen y no cuentan con registro sanitario expedido por el Ministerio de Salud Dominicano y tampoco están avalados por la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA por sus siglas en inglés, por lo que los pacientes deben tener mucho cuidado con lo que consumen. Entonces, la forma tradicional, ¿cuál es? La forma tradicional es que usted vaya a su médico, endocrinólogo, nutriólogo, diabetólogo y pueda preguntarle, pero no entrar a una red donde no hay ninguna verificación. Son medicamentos en primer lugar. Esos 3 medicamentos no existen como medicamentos en la República Dominicana. No existen registrados, ni existen los componentes. Hay uno de ellos que tiene, me corrige la doctora, que tiene un poco de orégano, tiene otras cosas. Son cosas que tenemos que tener cuidado porque el diabético, al igual que la hipertensión, si yo no la controla, se dispara y termina, como bien dijo la doctora, en una cetosis diabética, puede llegar en coma. Y los médicos se están preguntando, ¿y qué es lo que pasa? Que están tomando un medicamento de esta manera que no fue indicado por su médico clínico, que es el que tiene que indicárselo. Le repito, no están registrados esos medicamentos en el país, son todo vía digital, principalmente Instagram es que está haciendo esto. Nosotros como ministerio hemos puesto también nuestras solicitudes, pero lo mismo pasa, que cuando tú vas a someter a alguien no existe, ya cambió. Esta información fue ratificada por la Sociedad Dominicana de Endocrinología y Nutrición, que también llamó a la población a tener cuidado y evitar utilizar estos supuestos medicamentos que no cuentan con aprobación ni evidencia científica en la cura de esta enfermedad y principalmente no descuidar su tratamiento tradicional. La exhortación fue hecha por la doctora Cherezade Hasbún, presidenta de la sociedad que agrupa a los especialistas en endocrinología y nutrición, quien alertó sobre dicha campaña engañosa que ha usurpado el nombre de profesionales de la salud y de comunicadores. Para alertar a la sociedad sobre una serie de noticias falsas que han estado ocurriendo por las redes sociales, por la web, en relación a medicamentos milagrosos para curar la diabetes y en contra de medicamentos que están científicamente avalados, como la metformina, durante más de 60 años con evidencia clínica y científica de beneficio para el paciente diabético. Realmente esto ha sido preocupante. Hay una formalización de lo que es una investigación abierta a nivel de Procuraduría. Se ha utilizado el nombre, se ha usurpado el nombre de profesionales de la salud en especialidad en endocrinología, diabetología e incluso comunicadores muy reconocidos a nivel nacional, dando una supuesta entrevista a favor de esos supuestos medicamentos milagrosos que curan la diabetes. Son falsos. La sociedad ha estado desinformada, han estado comprando medicamentos y abandonando el tratamiento habitual para la diabetes, lo que ha dificultado el control metabólico en pacientes diabéticos que han incurrido en esta práctica. Entonces estamos alertando a la población de que por favor se documenten con su médico especialista en endocrinología o diabetología para
antes tomar una decisión de qué van a hacer en relación a su salud. ¿Podría decir el nombre? Los nombres de los medicamentos, las noticias han ido cambiando, los personajes que han usurpado la identidad profesional también han ido cambiando y los comunicadores que dan la noticia también la han ido cambiando. La técnica de este grupo es que publican un enlace hoy, cuando usted entra mañana ya esa noticia no está, porque el motivo, la intención es vender en línea ese medicamento. Cuando logran algo, entonces sacan algo con otro nombre. Los medicamentos son Azucrom, Dialine e Insunol Forte. Por ahora esos 3 medicamentos con la misma tendencia de noticias falsas, comunicadores que no han dado declaraciones y especialistas en endocrinología y diabetología que no han dado declaraciones. Incluso instituciones se han visto también afectadas porque han dicho que instituciones muy reconocidas que trabajan en el país como con diabetes y nutrición han estado involucradas en esto, siendo totalmente falsas. Y a partir de este lunes 10 de julio, el Ministerio de Salud Pública vacunará a las personas que corren el riesgo de contraer la viruela del mono en el país. La jornada de inoculación, de acuerdo a informaciones de la doctora Mónica Torman, titular de la División de Control de Enfermedades de Transmisión Sexual, VIH y Hepatitis de la entidad, se llevará a cabo en la ciudad sanitaria Luis Eduardo Aybar, que tiene las medidas necesarias para conservar los biológicos a utilizar y donde solo se podrán vacunar los grupos vulnerables, como los hombres que tienen sexo con otros hombres, los trabajadores sexuales y el personal de salud que trabaje directamente con los pacientes de la enfermedad. Dijo que tendrán 2.500 dosis del fármaco que serán aplicadas mediante 2 pinchazos para evitar que se continúe la infección viral que causa lesiones en la piel y que han afectado a más de 86.000 personas en el mundo. Tenemos el día de hoy la noticia de que para el lunes 10 de julio iniciamos el proceso de vacunación para la viruela del mono en las poblaciones vulnerables, como decimos, las poblaciones a riesgo. Este ha sido un trabajo conjunto entre el señor ministro, el Ministerio de Salud Pública y el programa de inmunizaciones, donde vamos a iniciar con los grupos dependiendo de su nivel de riesgo. No todo el mundo es candidato a tomar la vacuna. Es bueno que ustedes como medio de comunicación lo informen. Existen poblaciones que están más a riesgo, ya sea por el número de parejas sexuales que tengan, los médicos que laboran directamente con los pacientes, por ejemplo, los que estuvieron atendiendo a los pacientes en el hospital militar, y aquellas personas que tienen conducta de riesgo en cuanto a las actividades sexuales. Entonces, vamos a tener 2.500 dosis. La vacuna se utiliza en 2 dosis, y es importante señalar y que la población vulnerable entienda que esta es una vacuna que se mantiene a una temperatura por debajo de los 25 grados y que luego de ponerla a nivel de nevera solo tiene una viabilidad de 10 horas. Por lo tanto, es importante que haya una respuesta de parte de esa población que acuda a la vacuna, a la vacunación, al centro de vacunación que va a estar en el hospital Luis Eduardo Aybar de manera masiva, para que no perdamos ninguna de las dosis. La doctora Mónica Torman indicó que a nivel nacional se tiene registro de la viruela del mono desde julio del 2022 y para dicho año se reportaron 275 casos sospechosos, de los cuales se confirmaron 64. La especialista en infectología también declaró que en lo que va del 2023 se han detectado 71 contagios sospechosos y solo 11 han resultado positivos. Y el gobierno dominicano asegura la permanencia del acceso a los medicamentos de alto costo del Ministerio de Salud Pública con el objetivo de conservar el respaldo y la tranquilidad de las 16.000 personas que son beneficiadas por el programa. Así lo manifestó esta semana el Ministerio de Salud, el doctor Daniel Rivera, quien expresó que este año han sido incluidos 1.300 nuevos pacientes y 16.000 han recibido sus tratamientos de manera ininterrumpida y sin retraso, gracias al gran esfuerzo del gobierno en dotar a las personas de medicamentos que no pueden costear.
Destacó que el gobierno dominicano invierte casi 8.000 millones de provisión de medicamentos de alto costo a 16.000 pacientes, lo que resulta insuficiente para atender toda la demanda cuando la mayoría de los dominicanos tienen seguros médicos que deberían cubrir estos medicamentos. Uno de los programas que más importancia le ha dado el presidente de la República, Luis Abinader, inmediatamente llegó, fue alto costo. Y la prueba es que de unos 2.800 pacientes que existían, actualmente tenemos casi 16.000 pacientes. Se ha triplicado la inversión en la cobertura de estos pacientes. Y les decíamos el día pasado a ustedes que el 41% de estos pacientes son de enfermedades inmunológicas, pero el otro 41% son enfermedades oncológicas. Lo que nosotros estamos de acuerdo es decir, o yo vi la entrevista de Carlos Pimentel, en ningún momento ha dicho que van a suspender el programa, nunca habló sobre eso. Al contrario, es lo que nosotros hemos estado hablando es que va a seguir aumentándose posiblemente las enfermedades de este riesgo y tenemos que seguir cubriéndolo. Les recuerdo que esto está en el techo presupuestario que fue sometido al Congreso y se aprobó que 8.000 millones son destinados para estos pacientes, pero no son estáticos. Por ejemplo, ya hay un grupo que se sana y mejora, otros lamentablemente pueden fallecer, pero ya nuevos pacientes se incluyeron 1.300 más pacientes. Lo que sí sucede, que si ustedes pueden ver los testimonios de los pacientes, hay mucho agradecimiento de la mayoría de los pacientes, pero cuando tiran una noticia diciendo como que lo van a cerrar, nosotros recibimos muchos pacientes que están en tratamiento y que eso le puede llevar a nerviosismo. Nosotros garantizamos que el 100% de los pacientes que están actualmente, más los nuevos que se van ingresando, está garantizado su tratamiento. Es de mucha importancia para nosotros, sí, que lo hemos dicho a ustedes, que hay que ir ampliando en la seguridad social para ir cubriendo más medicamentos para que los pacientes se sientan mejor cubiertos. Pero no podemos jugar a decir que... Explicó que se están incluyendo nuevas moléculas con las que el programa no contaba, lo que requerirá de un presupuesto más amplio. Detalló que el 41% del total del presupuesto son invertidos en la provisión de medicamentos a beneficiarios de ese programa que padecen de distintos cánceres y los demás recursos a otras patologías, entre ellas reumatismos, artritis, hipertensión pulmonar, trasplantes, reumatología, tumor cerebral, hemofilia, entre otras. Animalistas advirtieron sobre el aumento de enfermedades transmitidas por pulgas y garrapatas. La alerta la lanzaron los protectores de animales, donde advirtieron que la falta de atención a los animales callejeros ha provocado el aumento de enfermedades transmitidas por pulgas y garrapatas, al punto de considerar que existe una pandemia en la población de perros y gatos. La intención de la alerta es que las autoridades sanitarias busquen soluciones al problema sin poner en riesgo a los animales, evitando ante todo los envenenamientos masivos y los maltratos, afirmaron. El hospital Dr. Francisco Moscoso Puello certificó a 69 médicos especialistas de 13 ramas de la medicina, tras agotar un programa de estudios que permitió formarse durante su paso por las residencias del centro. Se trata de médicos que finalizaron su formación en la maestría de pie diabético y las residencias de gastroenterología, medicina interna, cirugía general, anestesiología, anatomía patológica, medicina familiar y comunitaria, psiquiatría general, ginecología y obstetricia, medicina crítica y terapia intensiva, diabetología, nutrición, psiquiatría forense y urología. En el evento, 216 médicos fueron promovidos de año académico, subiendo un peldaño más en la escalera del saber. La directora del hospital, doctora María Argentina Germán, manifestó su satisfacción al ver cómo los médicos cumplieron con sus responsabilidades académicas. Especialistas en diferentes áreas de la medicina que durante muchos años se han estado formando en el Hospital Moscoso Puello. Tenemos 69 graduandos que han finalizado su programa académico en las diferentes especialidades, como les señalaba,
Y eso para nosotros es un orgullo, que nosotros podamos producir una mayor cantidad de especialistas que puedan mejorar la calidad de la atención del pueblo dominicano. En el evento fue reconocida como residente meritoria o residente estrella a Jennifer Ramírez, quien completó su formación en la residencia de gastroenterología. Y con el objetivo de presentar sus nuevos canales y servicios, Amadita Laboratorio Clínico realizó un encuentro donde además dio a conocer su nueva campaña institucional. Patricia Marcano, gerente de Mercadeo y Promociones del laboratorio, indicó que todos los servicios que ofrece el laboratorio buscan atender oportunamente a esas necesidades de analítica clínica y a la vez permitir que puedan contar con más tiempo para lo que cada uno desea hacer. Precisó que esta nueva campaña refleja la promesa de la empresa de continuar moviéndose como se mueve la vida para que todos disfrutemos de más tiempo para hacer todas esas cosas que verdaderamente importan. Además, agradeció el apoyo recibido durante todos estos años y presentó el comercial que refleja la visión de la empresa de ser un aliado de salud y bienestar para los dominicanos. El gobierno dominicano recibió de manera formal una plataforma tecnológica por parte de la República Popular China que servirá para seguir fortaleciendo aún más las capacidades de respuesta del Sistema Nacional de Emergencia y Seguridad 911. La donación fue recibida por el ministro de la Presidencia, Joel Santos Echavarría, a través del representante de Negociaciones de Comercio Internacional y viceministro del Ministerio de Comercio de China, Wang Chouwen. En ese sentido, el ministro indicó que gracias a los avances tecnológicos en los últimos 12 meses, el gobierno ha logrado en términos de servicios de salud reducir los tiempos de respuestas en más de 3 minutos. El ministro indicó además que en materia de turismo hay una oportunidad de seguir estrechando lazos de forma tal que puedan tener cada vez más turistas chinos en el país. El encuentro realizado en el Palacio Nacional contó con la participación del ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Pavel Isa Contreras, el director ejecutivo de Sistema 911, Randolfo Rijo Gómez, y el viceministro de Monitoreo y Coordinación Gubernamental, José Ramón Holguín, la viceministra de Cooperación Internacional, Olaya Dotel, así como representantes de la República Popular China. Y esta semana la calificadora de riesgos Fitch Ratings calificó con AA más DON a seguros y reservas, lo cual indica que la perspectiva de la clasificación de largo plazo es estable. Este es el segundo año consecutivo en obtenerla en la trayectoria de 21 años de la empresa. El liderazgo en el mercado asegurador local es otro de los factores determinantes de esta calificación AA más DON. Para finales del 2022, Seguros y Reservas ocupaba el tercer puesto entre 30 compañías que operan en el país con una cuota del 15% del total del mercado. Este reconocimiento reafirma la versión de convertir Seguros y Reservas en referencia de su sector, tanto por su solidez financiera como por la experiencia que ofrece a sus clientes. El Banco Central de la República Dominicana informó que el índice de precios al consumidor IPC registró una variación mensual de 0,22% en el mes de junio del 2023, con el cual la inflación interanual medida de junio del 2022 a junio del 2023 se redujo a 4%, la más baja en los últimos 35 meses. Con el nivel de cierre en junio, dijo el Banco Central, la inflación se ubica en el centro del rango meta de 4.0%, más o menos 1.0%, establecido en el programa monetario de la institución. El Banco Central de la República Dominicana establece en su informe acerca del IPC de junio que la inflación subyacente interanual mantiene una tendencia descendente, al situarse en 5.33% en junio del 2023, presentando una disminución de 196 puntos básicos en comparación con el máximo de 7.29% registrado en mayo del 2022.
El Banco Central explica que el análisis del comportamiento del IPC general arroja que el grupo de mayor contribución a la inflación del mes de junio del 2023 fue alimentos y bebidas no alcohólicas, que varió 0.69%. Además incidieron los grupos bienes y servicios diversos con una variación de 0.71% y restaurantes y hoteles de 0.57%. Precisa que en el sentido contrario atenuaron el resultado del IPC general de junio los grupos vivienda y transporte con variaciones de menos 0.73% y menos 0.16% respectivamente. Y esta semana Referencia Laboratorio introdujo la nueva metodología de diagnóstico citometría de flujo, la cual permite diferenciar las células cancerosas de las normales, ayudando a establecer un diagnóstico certero para las neoplasias hematológicas, que son los cánceres que empiezan en el tejido que forma la sangre, como la leucemia, el linfoma y el mieloma múltiple. El director técnico de Referencia Laboratorio Clínico, Dr. Mauro Barrantes, destacó que esta metodología constituye un avance muy significativo para el área de la medicina del país durante una conferencia ofrecida sobre los aportes de la citometría de flujo en el abordaje inicial de pacientes con neoplasias hematológicas, dirigido a médicos y representantes de entidades del sector salud en el Hotel Embajador. Sí, es una necesidad de país. Desgraciadamente no tenemos hasta ahora en Referencia al Laboratorio Clínico que tenemos esta tecnología, porque las guías internacionales para el abordaje de este tipo de cáncer requieren que se use esta tecnología para el diagnóstico, para el seguimiento y para decir al paciente qué tratamiento hay que darle o no. Anteriormente se usaba que se mandaban las muestras a Estados Unidos. Ahora, debido a la capacidad que tiene Referencia de tener un equipo bastante robusto de profesionales muy competentes con la acreditación del Colegio de Patólogos Americanos, lo podemos lograr dar este servicio a nivel país y aprovechar toda la red de sucursales que tiene Referencia a nivel de todo nuestro país para poder tener el servicio a lo largo y ancho del país. Sí, una de las principales ventajas o valor agregado que vamos a dar es el tiempo de respuesta. Ustedes saben que mandar una muestra a Estados Unidos, el paciente, su familia va a pasar con esa angustia de estar esperando un resultado, ¿verdad? Entonces los médicos van a tener resultados mucho más prontos, de mejor calidad y con más cercanía, digamos, a las necesidades de ellos, porque lo vamos a hacer localmente. Eso que significa que les vamos a poder brindar una información más oportuna para la toma de decisiones. Y como ustedes saben, el tiempo es valiosísimo en este tipo de enfermedades, y entre más rápido se pueda tomar el tratamiento, etcétera, se puede tener mejor calidad de vida de los pacientes. ¿En qué tiempo serían los resultados? Nosotros estamos en menos de 48 horas, queremos tener los resultados ya listos para entregar a los médicos. ¿Y cuál sería el costo de esos análisis? Estamos manejando costos accesibles a la población, ¿verdad? En este momento yo no sé el costo, pues soy del área técnica, ¿verdad? Pero sí, la idea es volverlo accesible a la población, que sea mucho más ventajoso también, no solo por no mandarlo a Estados Unidos, que tiene un costo de envío y todo ese montón de cosas, sino que se va a hacer localmente. Por ahora estas pruebas no se cubren los seguros, como apenas estamos lanzando, pero creemos que se va a hacer todo el esfuerzo a través de las organizaciones sociales, las asociaciones de niños con cáncer, etcétera, que van a generar toda esta necesidad y que los seguros van a entrar en esta ola, digamos, para poder cubrir estas pruebas. El director técnico de Referencia Laboratorio Clínico precisó que las especialidades médicas más relevantes para el diagnóstico y tratamiento de estas condiciones son hematología, pediatría y medicina interna, y que ese centro, a través de su red de sucursales en todo el país, pone a su disposición estas pruebas que se pueden realizar tanto en sangre como en médula ósea. Indicó que en el caso de las muestras de médula ósea, estas son tomadas por el médico, no por el personal del laboratorio clínico.
Las conferencias aportes de la citometría de flujo en el abordaje inicial de pacientes con neoplasias hematológicas incluyó la presentación de video corporativo de referencia al laboratorio clínico y una exposición del doctor Adrián Ceballos López sobre citometría de flujo aplicado al diagnóstico, tratamiento y seguimiento de neoplasias hematológicas. Además, tuvo efecto el panel citometría de flujo enfocada en el paciente, en el que participaron como panelistas los doctores Jorge López, Leonel Edwards, Mauro Barrantes y la licenciada Wendy López. La actividad finalizó con la exposición Enfermedad mínima residual, usos y aplicaciones en el seguimiento del paciente a cargo del especialista Adrián Alejandro Ceballos López y con la presencia de Patricia León, presidenta de referencia al laboratorio clínico, Mark Kelly, vicepresidente ejecutivo, Priscila Kelly, directora médica y Reinelda Flores, gerente senior comercial.